Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 6, donde dice: ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Comienza diciendo este versículo: si suena un cuerno de carnero en una ciudad, ¿acaso no tiembla la gente? Nótese que el sonido del cuerno de carnero, es decir, o shofar, en el antiguo Israel, era un acontecimiento significativo y se utiliza para diversos fines, como convocar a las gentes a la adoración, anunciar el inicio de una festividad o advertir de un peligro inminente. Y es que el sonido del shofar era fuerte e inconfundible, diseñado para captar la atención y también provocar una reacción. En este contexto, la pregunta retórica implica que el sonido del cuerno causa naturalmente temor o preocupación entre los habitantes, ya que a menudo señalaba una amenaza inminente o también la necesidad de actuar con urgencia. Esto refleja el tema bíblico más amplio de Dios, usando señales para comunicarse con su pueblo, como se ve, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 y versículo 16, donde el sonido de una trompeta acompañó la presencia de Dios en el monte Sinaí, haciendo temblar al pueblo. Sigue diciendo este versículo: si una calamidad azota una ciudad, ¿acaso no la ha causado el Señor? Esta frase está aludiendo a la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos, incluyendo los desastres. En el contexto del antiguo cercano Oriente, se entendía comúnmente que las deidades controlaban el destino de las ciudades y también de las naciones. Pero para Israel, el Señor era la máxima autoridad y su intervención en los asuntos del mundo era un principio fundamental de su fe. Esta afirmación subraya la creencia de que nada ocurre fuera de la voluntad y el conocimiento de Dios. Refleja la comprensión profética de que las calamidades, como las profetizadas por Amós, no eran aleatorias, sino que a menudo eran actos de juicio divino, destinados a proporcionar el arrepentimiento y la restauración. Y esto concuerda con otras escrituras, como por ejemplo Isaías capítulo 45 y versículo 7, donde Dios declara su control tanto sobre la paz como sobre la calamidad. Teológicamente apunta a la idea de que Dios utiliza incluso las circunstancias adversas y lo hace para cumplir sus propósitos y atraer a su pueblo de vuelta a Él, un tema recurrente en la literatura profética. Y sacamos de aquí algunas enseñanzas, como por ejemplo, la soberanía de Dios. Es por eso que se debe de reconocer que Dios tiene el control de todos los acontecimientos, tanto buenos como malos. Esta comprensión debería conducir a un temor reverente y a la confianza en sus planes. También nos muestra aquí el propósito de las advertencias, ya que así como el sonido del cuerno del carnero sirve como advertencia, Dios a menudo proporciona advertencias a través de su palabra y sus profetas, de manera que debemos de estar atentos y responder a estas advertencias. También nos muestra aquí las consecuencias del pecado. La calamidad como resultado del pecado es un tema recurrente en las Escrituras. Y esto sirve como recordatorio de la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento.
y también nos muestra, por tanto, el arrepentimiento, ya que el reconocimiento de la mano de Dios en la calamidad debe de llevarnos a examinar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su misericordia. También nos muestra en este versículo la responsabilidad comunitaria, ya que la respuesta colectiva a las advertencias y calamidades es crucial. Como comunidad de creyentes estamos llamados a apoyarnos unos a otros para regresar a Dios. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Comienza diciendo este versículo: ciertamente el Señor Dios no hace nada. Esta frase está enfatizando la soberanía y la intencionalidad de Dios en sus acciones. Refleja el tema bíblico de que Dios tiene el control de la historia y también de los acontecimientos. Note que el uso de Señor Dios, es decir, Yahvé Elohim, subraya su autoridad y su pacto con Israel. Esto concuerda con otros pasajes bíblicos, como por ejemplo en Isaías capítulo 46 y versículo 10, donde Dios anuncia el fin desde el principio, resaltando su omnisciencia y omnipotencia. Sigue diciendo este versículo: sin revelar su plan. Se destaca aquí la transparencia de Dios en su trato con la humanidad. El término revelar sugiere que Dios comunica sus intenciones y propósitos, a menudo mediante la revelación divina. Esto concuerda con la narrativa bíblica donde Dios comparte sus planes con figuras claves, como Abraham en Génesis capítulo 18 y los versículos 17 y 19. Donde revela sus intenciones con respecto a Sodoma y Gomorra, de manera que subraya la idea de que Dios desea una relación con su pueblo, donde éste esté informado y participe de sus propósitos divinos. Sigue diciendo este versículo: a sus siervos los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas eran individuos escogidos que servían como portavoces de Dios. A menudo se le llamaba para transmitir mensajes de advertencia, guía y esperanza al pueblo de Israel. Esta frase indica el papel especial de los profetas como intermediarios entre Dios y su pueblo. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel recibieron revelaciones divinas cruciales para guiar a la nación. Esto también apunta a la continuidad de la comunicación de Dios, como se ve en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista y finalmente con Jesucristo, considerado el profeta, sacerdote y Rey Supremo. Y sacamos de aquí algunas enseñanzas de este versículo, como por ejemplo, la soberanía y la comunicación de Dios. Ya que Dios es soberano y participa activamente en el mundo, eligiendo revelar sus planes a la humanidad a través de sus profetas. También hallamos aquí el papel de los profetas, ya que los profetas sirven como mensajeros de Dios y su papel es crucial para comprender la voluntad y la dirección de Dios para su pueblo. También hallamos la importancia de la revelación, ya que la revelación divina es esencial para guiar a los creyentes en la verdad y la justicia, y requiere discernimiento para distinguir la profecía verdadera de la falsa. También hallamos aquí escuchando la palabra de Dios. Los creyentes estamos llamados a estar atentos a la palabra de Dios, tal como se revela a través de las Escrituras, y el Espíritu Santo a responder en obediencia.
Y por último, encontramos también la continuidad de la revelación de Dios. Si bien Dios habló a través de los profetas en el pasado, finalmente se reveló a través de Jesucristo, y los creyentes debemos de buscar el entendimiento a través de la totalidad de las Escrituras. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Comienza diciendo este versículo: el león ha rugido, ¿quién no temerá? En el antiguo cercano oriente, el león era símbolo de poder y autoridad, a menudo asociado con la realeza. La imagen de un león rugiendo transmite una presencia innegable y una amenaza inminente. En el contexto de Amós, el león representa la voz de Dios que juzga a Israel. El rugido significa una advertencia que exige atención e infunde también temor. Note que esta metáfora concuerda con otros pasajes bíblicos donde Dios es representado como un león. Por ejemplo, en Oseas capítulo 11 versículo 10 y Joel capítulo 3 versículo 16. El temor mencionado aquí no es solo temor, sino un reconocimiento reverente de la soberanía y la justicia de Dios. La comprensión cultural de los leones como depredadores temibles habría resonado profundamente en la audiencia original, enfatizando la seriedad del mensaje de Dios. Sigue diciendo este versículo: el Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Esta frase subraya la autoridad e inevitabilidad de la palabra de Dios, ya que cuando el Señor habla, su mensaje impulsa a la acción y a la respuesta. En la tradición profética, oír la voz de Dios significa ser movido a proclamar su mensaje. Amós, como profeta, responde al llamado divino a profetizar, a pesar de la resistencia que enfrentaba. Esto también refleja el tema bíblico más amplio de que la palabra de Dios es poderosa y cumple su propósito. Isaías capítulo 55 y versículo 11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Tengas en cuenta que la frase también resalta el papel de los profetas como portavoces de Dios, quienes deben de hablar sin importar el costo personal o la recepción pública. El uso de Señor Dios, es decir, Adonai Yahvé, enfatiza la autoridad suprema de Dios y su relación de pacto con Israel, esforzando la seriedad del mensaje profético. Y sacamos de aquí alguna enseñanza en este versículo, como por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios, ya que así como el rugido de un león exige atención, también lo exige la palabra de Dios, de manera que debemos de acercarnos a las Escrituras con reverencia y disposición para responder. También hallamos la compulsión de profetizar. Note que cuando Dios habla, sus siervos se ven obligados a compartir su mensaje, de manera que los creyentes debemos de ser audaces a proclamar la verdad de Dios, incluso cuando sea contracultural. También hallamos aquí miedo y reverencia hacia Dios. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Por tanto, reconocer su poder y autoridad debe de llevarnos a vivir en obediencia y asombro. También hallamos el discernimiento al escuchar la voz de Dios, ya que en un mundo con muchas voces
Debemos de discernir la verdadera voz de Dios, que se alinea con las Escrituras y el carácter de Cristo. Y por último, hallamos también la responsabilidad de responder. Escuchar la palabra de Dios conlleva la responsabilidad de actuar, ya que estamos llamados a responder con fe y obediencia a sus mandamientos. Continuará con el versículo 9, donde dice: proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Comienza diciendo este versículo: proclamar a las ciudadelas de Asdod y a las ciudades de Egipto. Tengas en cuenta que esta frase exige una declaración dirigida a dos importantes potencias extranjeras, como son Asdod y Egipto. Asdod era una importante ciudad filistea, frecuentemente en conflicto con Israel, que representaba a las naciones paganas que rodeaban a Israel. Por otro lado, Egipto, una civilización antigua y poderosa, simbolizaba el poder y la influencia terrenales. El uso de la palabra ciudadelas sugiere un mensaje dirigido a los líderes o las clases dominantes, lo que subraya la gravedad de la proclamación. Este llamado a las naciones extranjeras para que sean testigos de los pecados de Israel resalta el alcance universal del juicio de Dios y la responsabilidad de su pueblo ante el mundo. Sigue diciendo este versículo: reuníos en los montes de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, fundada por el rey Omri. Las montañas que rodean Samaria ofrecen un punto estratégico, simbolizando un lugar de juicio y observación. El llamado a reunirse sugiere una congregación de testigos para observar el estado moral y espiritual de Israel. Y esta imagen evoca el lenguaje de los tribunales, donde se llama a los testigos a declarar contra el acusado. Las montañas también sirven como metáfora de fortaleza y estabilidad, en contraste con la decadencia moral que impera en la ciudad. Sigue diciendo este versículo: ver la gran agitación en la ciudad. La gran agitación se refiere en la convulsión social y política en Samaria, ya que esta agitación es indicativa de una sociedad que se ha apartado de los mandamientos de Dios, lo que ha provocado caos e inestabilidad. Los profetas a menudo vinculan la injusticia social y la agitación con la infidelidad espiritual. Esta frase también subraya las consecuencias de la idolatría de Israel en su infidelidad al pacto, que condujeron a conflictos internos y desorden. Sigue diciendo: y los actos de opresión en medio de ella. Los actos de opresión aluden a las injusticias sociales que prevalecían en Samaria, como la explotación de los pobres, la corrupción y el abuso del poder. Estos actos constituyen una violación de las leyes del pacto dadas a Israel, que enfatizaban justicia, la misericordia y el cuidado de los marginados. De manera que los profetas condenaron frecuentemente tal comportamiento, pues era contrario al carácter de Dios y a sus expectativas para su pueblo. Esta frase también sirve como una acusación contra los líderes y la sociedad de Israel, llamándolos a rendir cuentas por su fracaso de defender
los estándares de rectitud y justicia de Dios. Y sacamos de aquí, de este versículo, algunas enseñanzas como son, por ejemplo, el llamado de Dios a los testigos. Dios llama incluso a naciones extranjeras a presenciar las injusticias en Israel, destacando que sus estándares de justicia son universales. También hallamos las consecuencias de la injusticia social. Los disturbios y la opresión en Samaria sirven como advertencia de que los pecados sociales tienen consecuencias tanto espirituales como sociales. Y también hallamos aquí el papel de los profetas, ya que profetas como Amós son enviados a denunciar el pecado y llamar a la gente de regreso a Dios, enfatizando también la importancia de prestar atención a las advertencias de Dios. Hallamos también la importancia del autoexamen, de manera que se anima a los creyentes a examinar nuestras propias vidas y comunidades en busca de áreas de injusticia y a buscar la guía de Dios para abordarlas. Y por último, hallamos también la soberanía de Dios sobre las naciones, ya que la inclusión de Asdod y Egipto como testigos subraya la autoridad de Dios sobre todas las naciones, no solamente sobre Israel. Continuará con el versículo 10, donde dice: No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Comienza diciendo este versículo: porque no saben hacer lo correcto. Esta frase resalta la ignorancia moral y espiritual del pueblo de Israel. Note que a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, ellos se han arraigado tanto en sus pecados que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esto evoca también la situación descrita, por ejemplo, en Isaías, capítulo 5 y versículo 20, donde se llama mal al bien y bien al mal. La frase sugiere una ignorancia deliberada, pues han rechazado la enseñanza y los mandamientos de Dios. Esta ceguera espiritual es resultado de la desobediencia persistente y la idolatría, que han embotado su conciencia y entendimiento. Sigue diciendo este versículo: declara el Señor. La autoridad de esta afirmación se ve reforzada por el hecho de que proviene directamente del Señor. Por tanto, esto subraya que no se trata simplemente de una observación humana, sino de una declaración divina. El uso de declara el Señor es una fórmula profética común que autentifica el mensaje como proveniente de Dios mismo, similar a las declaraciones que se encuentran en los libros proféticos, como por ejemplo en Jeremías, capítulo 1 y los versículos 8 y 9. Y sirve como recordatorio de la soberanía de Dios y de su papel como juez supremo de las acciones humanas. Sigue diciendo: acumulan violencia y destrucción en sus ciudadelas. Esta frase describe vividamente la corrupción social y la acumulación de injusticia en Israel. Las ciudadelas se refiere a lugares fortificados, a menudo centros de poder y riqueza, lo que indica que los líderes y quienes ostentan el poder son cómplices de estos actos. La imagen de acumular violencia y destrucción también sugiere una acumulación deliberada y continua de pecado, como tesoros guardados en una bóveda. Esto también recuerda la advertencia de Proverbios capítulo 1 y los versículos 18 y 19.
sobre las consecuencias de la codicia y la violencia. La frase también presagia el juicio y la destrucción inminente que caerán sobre Israel como resultado de sus acciones en consonancia con las advertencias proféticas de destrucción que se encuentran en otras partes de Amós, como por ejemplo Amós capítulo 6, versículo 8. Y hallamos en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, entendiendo la justicia. Note que la palabra hebrea para correcto implica rectitud. Los líderes de Israel, ellos habían perdido el conocimiento de lo que significa vivir rectamente ante Dios. También hallamos aquí las consecuencias de la injusticia. La acumulación de violencia y destrucción en su ciudadela sirve como advertencia de que la injusticia conduce a la decadencia social y al juicio divino. También hallamos aquí el llamado al arrepentimiento. Así como Israel fue llamado a reconocer sus pecados y regresar a Dios, hoy se insta a todos los creyentes a examinar nuestras vidas en busca de áreas de injusticia o de injusticias. También hallamos aquí el papel del liderazgo. Los líderes están sujetos a un alto estándar de justicia y rectitud, de manera que este pasaje desafía a quienes tienen autoridad a liderar con integridad y justicia. Y por último, observamos también que Dios es soberano en el juicio. Esta declaración del Señor subraya su autoridad última y la certeza de su juicio contra el pecado. Y voy concluyendo con esto. Y podemos observar que, de nuevo, así como el ave al intentar acceder es derribada por la trampa, como señala el versículo 5, así también, dice el profeta, el pueblo culpable será derribado de su aparente ascenso a la prosperidad bajo Jeroboam II, por la palabra de Dios, de la cual los profetas son sólo portavoces. Aprendamos, pues, a alarmarnos y a temer, como señala el versículo 8, a tiempo, cuando Dios dé la señal de la trompeta, anunciando el mal venidero. Versículo 6. El mal del pecado proviene de nosotros mismos, el mal del castigo de Dios. Pero Dios, antes de hacer justicia a un pueblo o a una iglesia, les advierte misericordiosamente por medio de sus siervos los profetas, quienes tienen acceso al conocimiento de alguno de sus designios secretos, como señala el versículo 7. Las profecías escritas de las Escrituras son nuestra advertencia constante para que el gran día del Señor no nos tome desprevenidos y sin preparación. El hombre de Dios no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído. Así lo señala el versículo 8 y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 20. Por tanto, Amós le dice a Israel que incluso los filisteos idólatras, que ya estaban condenados a la destrucción junto con sus palacios, como señala el versículo 7, si fueran llamados desde esos palacios a las alturas que rodean la colina de Samaria, versículo 9, condenarían a Israel por las atrocidades perpetradas en su capital. Note que a menudo los pecadores pueden despertar a un sentido de vergüenza ante sus semejantes, aunque no lo sientan ante Dios. De manera que es bueno, entonces, cuando los hombres pueden avergonzarse de su mala conducta, para así escapar de la vergüenza eterna. Los filisteos y los egipcios paganos, sentados en las montañas circundantes como tribunal,
Al contemplar las atrocidades de Israel, testimoniarían, como dice el versículo 13, y vindicarían la justicia de Dios en el terrible castigo de Israel. Los hombres a menudo condenan en otros lo que ellos mismos hacen. Y note que Israel pensaba que con su violencia y robo estaba acumulando riquezas, como señala el versículo 10, y lo hacía en sus palacios, pero lo que realmente estaba acumulando no eran riquezas perecederas, sino el pecado persistente, la violencia y el robo y su terrible e inseparable fruto, un tesoro de la ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, como señala Romanos capítulo 2 y versículo 5. Se había cegado por el hábito del pecado, de modo que no sabía hacer lo correcto. Los hombres suelen perder gradualmente la capacidad de discernir el bien del mal, la luz espiritual de la oscuridad. Asegúrese de que por la adoración a Mamón, el placer y el egoísmo tan terriblemente extendidos entre quienes se dicen cristianos, no perdamos el conocimiento del camino correcto y no nos dejemos llevar como réprobos a las tinieblas. Seamos sabios para lo bueno y sencillos para lo malo. Romanos capítulo 16, versículo 19. Y llegamos al final de este estudio de Amós, capítulo 3 y los versículos del 6 al 10. Y será Dios mediante hasta el próximo estudio del profeta Amós. Que Dios os bendiga.